magistral la doctora Remedios Melero Melero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El tema con el cual nos va a acompañar el día de hoy nuestra ponente se denomina Hacia una edición científica innovadora, abierta, transparente e inoperable bajo los principios de la ciencia abierta. Previo a darle el uso de la voz, doctora, me voy a permitir dar una presentación de su hoja de vida de manera muy breve. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia e investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. La doctora Remedios forma parte del grupo Open Science Spain y forma parte de comités científicos en Redalic, Excielo, España. Es editora asociada y miembro del editorial board de TOAC. Integra el comité asesor del proyecto Almacin. Colabora en la Comisión de Evaluación de Ayudas María de Guzmán. En el área de publicaciones, ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre ciencia abierta y ha impartido numerosos cursos de acceso abierto y gestión de datos de investigación. Sus líneas de investigación incluyen el acceso abierto a publicaciones, políticas de acceso abierto, repositorios institucionales, derechos de autor y gestión de datos de la investigación. Bueno, doctora Remedios, bienvenida a este simposio. Bueno, gracias por la invitación y por la organización de este evento. He escuchado también a Ignacio, también he sido editora, comparto completamente sus comentarios. Incidir en la calidad y en mirar lo local, pero también mirar lo global, porque la ciencia, como ha dicho, es internacional, no es producto solamente de mi revista. Yo en mi contacto, porque sobre todo con mis compañeros de Redalic, de Cielo también, se incide mucho en la calidad editorial, que está muy bien, pero la calidad de los contenidos es fundamental. La visibilidad. Estamos en una era tecnológica, abrirse a las puertas del mundo a través de numerosas redes que tenemos en nuestra mano es importante. Y no solamente mirar a la revista como entidad, sino mirar también al artículo. De hecho, yo, mi presentación, que en una hora no se puede hablar de lo que dice el título, pero después de mirar el programa me he dado cuenta que casi mi presentación puede servir como de una introducción al resto de ponentes que va a haber, porque muchos de ellos van a tratar estos puntos con mucho más extensión. Entonces, en ese sentido, procuraré, pues por lo menos dar unas pinceladas con respecto a lo que dice el título y espero que, bueno, a lo largo de este simposio pues se puedan desarrollar más estos temas. Ignacio, puedes contar conmigo también. Yo he sido muchos años editora, bueno, sigo todavía con un papel más pequeño, pero también he sido vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores y me consta que la formación continua, además, debe ser algo, digamos, intrínseco a la figura de editor. Primero, porque es verdad que un editor tiene que ser científico y más o menos en la materia, no en todos los aspectos, pero yo mi experiencia con editores, y la tenemos porque trabajamos con ellos también, en cuanto a políticas editoriales y con respecto al acceso abierto, muchas veces te encuentras con personas que hacen bien su papel, pero son desconocedores de muchas cosas, ¿no? Entonces, desde, por ejemplo, de autorías, de temas de copyright, parte de ética, en fin, hay temas que debería haber una formación, como digo, continuada, y quien adopte ese papel de editor, pues intentar estar un poco pues, al día de lo que se cuece en lo que en algunos sitios se llama la editología, ¿no? Entonces, como digo, no solamente la formación es importante en todos los aspectos de la ciencia, pero creo que en la parte editorial, y me consta que ya hay iniciativas, ¿no? Redalic hace pues formación a los editores que quieren entrar en su directorio, Cielo también, la Tindex, es ahí no empezamos de cero, ¿no? Entonces, solamente hacer esa consideración y, por supuesto, la escuela de autores y de revisores, porque lo mismo digo, cuando una persona puede ser un buen científico, pero no necesariamente ser un buen editor y no necesariamente ser un buen revisor, porque yo también a lo largo del tiempo que he sido editora casi al 100%,
pues he visto, digamos, colegas que sé que eran muy, digamos, doctos en su materia, pero a la hora de hacer revisiones eran muy malos. Entonces también hay una formación para revisores que es importante y sobre todo para los jóvenes investigadores, que también es una práctica que no he hecho un estudio, digamos, cuantitativo, pero sí cualitativo, que muchas veces los revisores jóvenes han tenido una respuesta mayor, no sé si porque se encontraban con mayor responsabilidad o qué, pero eran una de las reflexiones que, digamos, con respecto a otros más senior, ¿no? Que eran bastante buenas. Bueno, dicho esto, voy a empezar con mi presentación, que si no me voy a pasar, pero bueno, reitero mi de acuerdo con Ignacio y también que me ha gustado mucho sus comentarios. Voy a compartir, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Permitir. Ahora me dicen si ven mi presentación, bueno, en forma de presentación. ¿Sí? Sí, doctora, así se visualiza. Bueno, pues como ha ido en la presentación y como figura en el programa, el título es el que hay, hacia una edición científica, innovadora, abierta, transparente, interoperable, bajo los principios de ciencia abierta. Reitero que en una hora no se puede extender mucho en todos estos aspectos, pero bueno, voy a hablar de casos, de ejemplos y que yo creo que va a ser una buena introducción para el resto de contenidos que hay en el programa de este evento. Voy a empezar, antes de, digamos, entrar en la materia, recordando esta declaración que fue hecha en septiembre de este año de las Naciones Unidas y, bueno, es más extensa que este tema, pero me ha gustado señalar estos tres párrafos. Primero, porque avanzar en la ciencia como un bien común, es entender el conocimiento como un bien público global y ya sabemos que el problema de las barreras al acceso de ese conocimiento pues es todavía no es todo abierto y no es todo reutilizable. Luego también habla de que la ciencia abierta, entendida como ya se hizo por la UNESCO en el año 2021, en la cual pues habla de la ciencia abierta, de su definición y de los objetivos de la misma, pues exactamente esta declaración de las Naciones Unidas se apoya en estos tres pilares que habla sobre pues eso, el acceso al conocimiento como un bien común, de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Luego, obviamente, que también esta ciencia abierta favorece la cooperación internacional, le añaden lo de pacífica, y no voy a extenderme en ello, pero efectivamente es así. Las guerras y los conflictos obstaculizan ese acceso al conocimiento, por lo tanto, pues no hace falta hacer más comentarios sobre ello. Y luego también sobre el avanzar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, estaba la agenda del 2030, estamos 2025 casi a final de año y todavía nos queda mucho para avanzar. Bueno, pues esto era quería hacer esta reflexión, este comentario inicial, pues para la gente que no lo conozca, pues que tenga en cuenta que detrás de todo este movimiento de lo abierto también están las instituciones internacionales, que bueno, a veces se queda todo en una declaración, pero bueno, la declaración por ejemplo, de la UNESCO del 2021 fue ratificada por todos los miembros y eso ha sido también un motor de arranque que ha servido, digamos, de apoyo para que la ciencia abierta pues se desarrolle en distintos ambientes que a lo mejor no lo estaban tanto. Esto mostraros lo que os he comentado sobre la declaración de la UNESCO. Simplemente les voy a recordar que la ciencia abierta abarca más que el acceso abierto a las publicaciones. También estamos hablando de los datos. Los datos no vamos a hablar en esta ocasión más que someramente. Son tan importantes para mí como son las publicaciones porque es lo que subyace a esas publicaciones. Entonces, hacer partícipe de compartir esos datos para mí es relevante para la interoperabilidad entre sistemas, para la verificación de datos, para la incorporación de nuestros datos.
en nuestros propios datos pues para simulaciones o simplemente para hacer otro tipo de análisis, el material docente también, el código también, incluso el hardware. Digamos que esto que veis aquí, que es lo que se define como el acceso abierto al conocimiento, vamos a decirlo, tradicional, es donde marcamos el acceso abierto, pero ciencia abierta va más allá de eso, porque también estamos hablando de las infraestructuras abiertas, como pueden ser los repositorios, que todo el mundo creo que debe ser familiar con ellos, pero también la implicación de otros agentes sociales, donde se marca la ciencia ciudadana y otros proyectos, y también tener en cuenta otros sistemas de conocimiento que ya podemos llamar ancestrales, que no, digamos, no tienen la etiqueta de este conocimiento científico. Por lo tanto, aunque hoy vayamos a hablar más de la parte de publicaciones, pero hay que tener en cuenta que esa ciencia abierta va más allá del acceso a esas publicaciones. Y además que esta ciencia abierta, todo esto sale de este informe, de esta declaración de la UNESCO, además de eso requiere apoyo, ¿no? Tanto de políticas, pueden ser políticas gubernamentales, institucionales, hasta si llegamos a la escala de las editoriales, incluso sus propias políticas. Hay que incentivar. Es verdad que hay gente que es muy reacia a compartir, a hacer, pues eso, hacer que su investigación sea abierta en todos los sentidos, pero hay que motivar, hay que incentivar, hay que, digamos, recompensar que esa persona, ese científico, pues abre las puertas a su investigación, porque lo ha mencionado también Ignacio. Ya la pandemia ya pasó, nos acordamos como un hecho histórico, pero es verdad que si no hubiera habido compartición no solamente de los comunicados, ¿no? Los informes, sino también de esos datos, que en realidad los datos crudos fue lo que propició el mayor avance, porque sin esos datos a mí pues un informe puede servir, pero lo que necesito son esos datos. Luego la formación, las capacidades, la formación continuada, llámese para editores, para autores, para sistemas, para gestores de información. Eso es, vamos, siempre algo que no se puede prescindir. Luego las infraestructuras, no podemos hablar de ciencia abierta sin infraestructuras. Luego también está el tema de la monitorización. Precisamente ayer estábamos hablando de eso en un webinar de Science Europe y la importancia que tiene la monitorización. Y si había uno de los presentes que preguntó, pero bueno, ¿y por qué monitorizar, no? Y uno de los motivos de la monitorización es presentar esa evidencia de que realmente cuando yo estoy, vamos a decir, requiriendo, mandando, se está cumpliendo, pero además yo veo que eso tiene un sentido, ¿no? No basta solamente decir, tengo una política institucional de mandato de acceso abierto si yo luego no proveo esa evidencia de que eso ha servido y de cuál ha sido su resultado. Y luego, claro, la financiación. La financiación es importante no solamente para las infraestructuras, pero también en general para los proyectos y que esos proyectos pues luego estén, digamos, accesibles los resultados de los mismos, ¿no? Y ya, a forma de introducción, antes de ver los contenidos, recordaros, para quien no lo sepa, que esta semana empieza la Semana Internacional del Acceso Abierto y la pregunta, el lema de esta semana es de quién es quién es el dueño o el posee nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, recordaros que esta semana tiene a lo largo de en todos los países, tiene eventos, bueno, a diario, ¿no? Uno podría estar conectado las 24 horas del día por las diferentes espacios geográficos del mundo y tener actividades. Pero bueno, en lo posible que sepáis que estamos en la semana, empezó ayer, y que hay numerosos eventos, unos presenciales, otros online, y que os invito a que, bueno, pues que, de hecho, este se enmarca dentro de la propia semana del acceso abierto. Bueno, y dicho esto, esta era la pregunta que quería hacer, que es cómo hacer que nuestra publicación, ahora sí vamos a hablar de revistas, esté en un sistema, o sea, sea un sistema interoperable integrado con otros sistemas y infraestructuras abiertas. Como se ha dicho, no solamente hay que mirar a lo local, hay que tener en cuenta lo global, pero lo global también significa tecnología y la tecnología significa que los sistemas hablen entre ellos, interoperen entre ellos.
Si nuestra revista es una simple isla que pueda ser muy visible, pueda ser con unos autores excelentes, pero nos quedamos en eso, en un silo, pues es mejor que planteemos cómo podemos hacer de nuestra revista, perdón, un sistema interoperable. Por lo tanto, esta pregunta de innovar o consumir recuerda un poco aquello de publicar o perecer. Bueno, pues vamos a ver algunas ideas. Yo he puesto aquí, perdonad porque me ha dado la tos de, está puesto el aire acondicionado porque aquí hace un poco de calor hoy. Y voy a hablar un poco de historia brevemente, después de las barreras al acceso al conocimiento y algunas consideraciones o recomendaciones hacia esa innovación de apertura de la gestión y gobernanza. Y mostraré algunos ejemplos. Ejemplos breves porque, como ya he dicho, con el tiempo que disponemos no hay mucho, pero un poco de la interoperabilidad, de políticas editoriales, sobre todo lo que respecta a los datos, los derechos y licencias utilizadas. Luego, un indicador que a lo mejor para algunos es desconocido, basados en los artículos y no enfocado a ese impacto de la revista, que no digo que no se tenga que ver también, pero en los sistemas de evaluación ahora de investigación, ya sabéis que existe COARA bueno, aparte de que se incluyan pues, criterios cualitativos sobre la valoración de los investigadores, también se tiende a que haya una evaluación del producto y no del medio. Eso no quiere decir, no quita mérito a la revista, pero también hay que tener en cuenta la implementación, y es una sugerencia que hago, que las revistas también implementen esos indicadores, ya no voy a decir métricas, esos indicadores que apunten al artículo en particular. Luego voy a hablar un poco también de las preprints, a pesar de mucha reticencia entre autores y editores, pero también fue uno de los motivos por lo cual el avance científico durante la pandemia fue una manera fácil de no esperar a que el artículo estuviera publicado. Y también un poquito de la Open Peer Review, que a veces también está un poco en tela de juicio. Voy a poner en silencio esto porque está saltando. Bueno, y por último, voy a hablar de lo que se entiende por el acceso abierto diamante, que me imagino que a todos les suena, y que es la publicación generada o cuya propiedad es de la academia y está gobernada también por la academia. Es de acceso abierto y sin coste por publicar y, por supuesto, sin coste por acceder. Pero eso es un avance, pero vamos a ver con más detalle el significado de lo que se entiende por revista de acceso abierto diamante y todos, digamos, los recursos que existen en torno a ello, entre ellos muchos de formación. Bueno, pues vamos a empezar. Un poco con historia. Esto es de todos, bueno, para los jóvenes a lo mejor no, pero seguro que a Ignacio le suena. Esas son las dos primeras revistas que se conocen como tal, que en realidad, por lo menos las de la Royal Society, que son las que conozco, que es la de las Philosophical Translations, en realidad lo que publicaban al final eran como resúmenes, como reseñas. Pero bueno, esto a lo largo del tiempo ha derivado, de hecho siguen existiendo las Royal Translations y con unos pocos meses de antelación, esta revista francesa, que mi francés es muy malo, pero el Journal des Escavans, si es que se pronuncia así, y como digo, fueron las dos primeras revistas que se señalan como revistas científicas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, un apunte, si alguien tiene curiosidad por verlo, en Dimensions, que están todos los números digitalizados de la revista que veis aquí, de las Philosophical Translations, podéis mirar desde el número 1 o el número 0, como queráis, de su publicación, y para los que os interesa la historia de la ciencia, veréis que es bastante interesante. Bueno, será un apunte entre paréntesis, pero lo que os quería mostrar es lo siguiente. Esto es el código digamos, que saca esto es una carta sobre cómo deben comportarse los editores
en caso de que sus revistas, pues porque no haya sociedades científicas suficientes para absorber ese mercado editorial, digamos, pues busquen un editor, un publisher, pues que las publique, ¿no? Entonces, fijaros, me llamó la atención esta carta, que también la podéis encontrar en la web, y fijaros que habla sobre, bueno, pues eso de que hay editores comerciales que quieren adquirir revistas, pero, y eso es como, digamos, no es un decálogo porque solamente hay 5, pero fijaros que dice que tanto la política editorial como la política científica debe estar en manos del comité editorial, en este caso el editorial board o como lo queráis denominar. Pero hay una cosa aquí que es la que más me gustaría señalar y esta que pone aquí. Y es que si los temas de copyright, sabéis que ha sido una de las barreras para el acceso abierto, deben permanecer con los autores o asignarlos al editorial board. Nunca, en este caso, como distingue 3 partes, los autores, digamos, el editor, la empresa editorial, vamos a llamarlo así, y luego el comité editorial. Bueno, pues fijaros que eso en el tiempo cambió, porque lo primero que cuando publicabas un artículo, estamos hablando de lo que Esteban Jan decía, la época Gutenberg, te mandaban ese copyright agreement en el cual tú firmabas que cedías todos los derechos a la editorial. Bueno, pues este código para los que emiten la Royal Society del Reino Unido, pues ya en sus inicios, fijaros que es 1963, que ya han pasado más de 300 años desde la primera vez que se publicaron las revistas, las Philosophical Translations, pero hacen hincapié en eso, cosa que a lo largo del tiempo se ha visto que no ha sucedido, que el copyright prácticamente se transfería a los editores. A los editores, cuando digo editores, es empresa editorial, le voy a llamar para que se entienda mejor. Y esa una de las cosas que han servido, digamos, de barrera por la falta de poder reutilizar tus propios productos, ¿no? Eh, entonces, si vamos a ver quiénes ponen en las revistas, bueno, aquí hay un personaje que no sé si a alguien le suena, pero es Robert Maxwell, que fue uno de los primeros, digamos, en hacer negocios con este comercio editorial y que, bueno, no voy a hablar más de él, pero que tiene una parte oscura en su vida y quien quiera abundar más, pues lo vea. Pero digamos que se enmarca como una de las personas que empieza a adquirir empresas que no solamente de revistas, sino también de periódicos, que es pues que se hizo un gigante de la empresa editorial. Bueno, estos eran un poco las dos reseñas históricas, pero para que penséis que las cosas han cambiado, que a veces no cambian siempre para beneficiar a ese conocimiento como bien común. Y si alguien tiene que hacer uso, yo esta presentación, veis que he puesto una licencia Creative Commons de reconocimiento, podéis utilizar todo lo que he puesto está en la web, es con permisos, están en abierto, con lo cual podéis utilizarlo tranquilamente. Y esto es lo que os comentaba. Barreras para el acceso al conocimiento. Si nos fijamos en 30 años, no hace falta irse muy atrás, cuando todavía no teníamos, digamos, la tecnología Internet como medio, digamos, casi global o no único, porque todavía persisten revistas en papel, pero una de ellas era el dinero, ¿no? Lo que costaba poder acceder a esas revistas mediante suscripción. Pero luego además sumábamos el tema del copyright. Tú podías tener una suscripción, podías incluso publicar tu propio artículo, pero a la hora de reutilizarlo resulta que no podías. ¿Por qué? Porque había esa cesión de derechos a la editorial. Por lo tanto, estas dos barreras son digamos, esenciales en el avance de ese acceso al conocimiento, aunque no son las únicas. Y vamos a ver. Para que veáis, este es un ejemplo de las condiciones, en este caso del Serier, que es una editorial, como sabéis, con un gran número de revistas.
Y bueno, cuando habla del tema de licencias y de copyright, pues fijaros que el tema del dinero sigue siendo importante porque aquellas revistas que se han reconvertido o bien a revistas híbridas que se paga por publicar una parte y otra queda encerrado, pues se hace a través de dinero, se paga. O bien aquellas que se han convertido totalmente en acceso abierto por la vía dorada, a decir, por la vía dorada comercial, pues requiere un pago por publicar. O sea, es que las tasas de publicación pueden ir desde 10 euros, yo he visto revistas 10 euros, hasta los 10.000 que puede pedir Nature para publicar en su revista. Luego el tema de copyright, ¿no? Pues lo mismo. Si tú tienes suscripción, puedes hacer uso con algunos fines, pero obviamente para esa reutilización en abierto, pues no te permiten con cierto tiempo de embargo, que puede ir desde 6 a 24 meses y algunas revistas incluso más. Con lo cual, para cuando quieras compartir ese conocimiento, pues después de 24 meses o 36 meses, es posible que haya quedado obsoleto. Eso es para que veáis también temas de dinero. Eso es una gráfica, son de revistas de ciencias de la salud. Es una gráfica de la Universidad de California, pero fijaros que llega hasta el 2025, por eso la he puesto, no porque sea de California, pero el avance del precio a lo largo de todos estos años hasta prácticamente el día de hoy y los presupuestos, porque hay que contar con eso cada vez, o bien por crisis del propio país, crisis económicas, porque se dedican el dinero a otras causas o por lo que sea, pues estos presupuestos que se destinan a esa adquisición de recursos, pues no va, digamos, en paralelo al aumento de precios. Y eso vuelve a ser otra barrera, vuelvo al principio con ese dólar que es una auténtico, pues una barrera que no todo el mundo se lo puede permitir. Incluso las revistas que son de acceso abierto por pago, es cierto que se puede acceder de forma universal, pero otra cosa es poder acceder a publicar en esos medios. Y eso es una comparativa para que veáis el tema de quién gana y cuánto gana. Y fijaros que las empresas editoriales, no solamente en el tema de revistas, porque las grandes editoriales pertenecen a otros grupos, digamos, empresariales que tienen más productos, pero la cuestión es que si veis aquí la comparación entre estas dos empresas, que están cerca del 40% de beneficios frente incluso a Amazon, que ya sabéis que Amazon está distribuido por todo el mundo y tiene también numerosos productos, pues fijaros la diferencia. Por lo tanto, son empresas muy rentables y que básicamente sus beneficios se obtienen del mundo académico. Y eso es importante recordarlo porque al final somos los productores, las agencias públicas las que nos financian, los revisores son también académicos públicos y luego el producto generado por esa financiación, por esos proyectos derivados de financiación pública, al final caen en el mercado de empresas privadas. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que a veces, bueno, pues porque son las bibliotecas que pagan, porque son algún departamento que paga, pues porque tiene dinero para hacerlo, pero realmente se paga y es importante saber qué es lo que se paga, quién se paga y por lo que se paga. A ver, no quiere pasar. Esto es más sobre dinero. Yo, como ya se ha dicho, vengo de un vamos, mi formación es química, soy doctora en ciencias químicas y me encanta mucho la visualización de los datos y facilitar evidencia a través de datos. Entonces, a veces puedo pecar un poco de muchos, pero bueno, ahí están, que luego cada uno los consulte si tiene ocasión o si tiene interés. Y os muestro el coste de las APCs. Sabéis que las revistas que unas se han transformado, otras son híbridas y cobran por publicar. Bueno, pues esto que veis aquí, que lo podéis consultar en estas webs, son el coste que ha habido a lo largo de los años en que aparecen estas famosas
APCs o coste por publicar hasta esta gráfica hasta el año 2024. Se va actualizando por años, pero como todavía no hemos acabado son los datos. Y fijaros que aunque no se vean los países, esto está por países, pero lo importante es el crecimiento, digamos, eh, brutal desde pues en estos últimos 10 años, ¿no? Todo esto son eh, pues eso, los acuerdos transformativos que ha habido por países y entonces detrás de esos acuerdos transformativos hay un dinero, pero fijaros que ya desde los 150 que aparece aquí en 2014, acuerdos, no dinero, hasta pues fijaros que se ha multiplicado por 30 o 3.000, no, 3.000. ¿No? Y luego lo mismo con el tema esto sí que habla de costes y eso también es una iniciativa, un proyecto, el proyecto OpenAPC, que son pues una representación del coste que ha supuesto por editoriales. Y no son todos, o sea, aquí no aparecen los datos mundiales porque solamente aparecen de aquellas instituciones que facilitan o que entran en este proyecto para facilitar precisamente el gasto que ha habido en esos APCs. Bueno, pues si tenéis interés podéis ver cuáles son las editoriales, las empresas, en este caso comerciales, que se han llevado más, como decimos en España, el gato al agua, no sé en Ecuador, pero las que más se han beneficiado y ver las cantidades. Y una cosa que desde mi punto de vista es muy criticable y en general yo creo que las APCs no va a ser un modelo de sustentable a lo largo del tiempo y no faltará mucho, pues porque se está dedicando un dinero incluso en algunas bibliotecas mayor que el que se dedicaba cuando estábamos en la época, digamos, de la suscripción. Y es esta forma que se ha sacado la American Chemical Society de decir, vale, pues como publicar en una revista de acceso abierto vía dorada puede costarte 5.000 euros, vamos a sacar una que es lo que llaman ellos el cargo por el desarrollo del artículo, no sé, la traducción así un poco libre. Y si se te acepta tu trabajo, pagas 2.500 dólares y con esos 2.500 euros digamos, te autoricen a que la versión aceptada la puedas depositar en un repositorio. Para mí eso es inaceptable. O sea, el copyright se transfiere a la publicación, digamos, a la publicación final, la de la editorial, pero las otras versiones no es la que, digamos, aunque cedieras el copyright. En cuestión de derechos, pues me parece infringir bastante los derechos. Desde mi punto de vista, quizás un experto abogado a lo mejor me podría rebatir, pero lo que es, digamos, inaceptable desde el punto de vista económico es que pidan estas cantidades para simplemente poder depositar en un repositorio. Bueno, dicho esto, no voy a hablar más de dinero, o a lo mejor sí, pero bueno, que tengáis en cuenta que todo tiene un coste, o sea, también lo público tiene un coste, pero una cosa es que tenga un coste y otra cosa es que ese coste que ya pagamos, además luego nos vuelva a costar dinero el producto que hemos generado con dinero público. Entonces, aquí es la reflexión de que el acceso abierto no nace para convertirse en un negocio. Lo que pasa es que, bueno, estos grandes magnates de las empresas editoriales digamos, que están al día de lo que sucede en el mundo académico y, bueno, han visto una mina, ¿no?, de negocio en la producción en acceso abierto de revistas. Y para recordar que esto no nace así, me voy a dar también algunas evidencias de que ha habido en el pasado de que esto no fuera así. Esto fue una carta que sacaron estos autores que veis aquí, y que son importantes pues, del mundo académico. Y luego esta carta se distribuyó por todo el mundo, de hecho yo la firmé también, y entonces hablan de que los editores tienen un derecho legítimo a un retorno financiero porque todo tiene un coste, pero el hecho de que
digamos, ese negocio que se pueda establecer no deba estar exclusivamente en manos de esos grandes editores. Es decir, yo entiendo que esto tiene que hablar con la reutilización de esos permisos para reutilizar y obviamente para si hay un coste, pues que ese coste sea, digamos, legítimo, no, sea razonable, porque ya, como digo, publicar en Nature, por muy Nature que sea, pues 10.000 dólares o 10.000 euros, me da igual, es una cantidad, digamos, gigantesca, ¿no? Luego, a mí me gusta mucho esta frase que es de este señor, de Jefferson Pulley de 2017, y entonces habla un poco de eso, de que nosotros hacemos el trabajo, lo empacotamos y luego se lo damos para que las grandes empresas saquen provecho del mismo. Entonces, pues al final esto es que no se puede, digamos, esta actividad no es la que debería ser y entonces, bueno, pues de alguna manera está reclamando que esos beneficios que hemos visto altísimos no recaigan en eso, sino que además esos paquetes que generamos pues sean nuestros, ¿no? Y es un poco de lo que luego va a hablar digamos, las revistas por la vía Diamante. Recordaros también la Declaración de Budapest, que fue la primera que habla la primera, digamos, reconocida del acceso abierto. En sus distintos aniversarios ha hecho otras declaraciones. Esta fue en su 20 aniversario y sigue avalando la del inicio, pero lo importante es que una de las cosas que menciona es que el acceso abierto no es el fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros fines. Y luego es sobre todo un medio para la equidad, la calidad, la utilidad y la sostenibilidad, cosas que también ha mencionado Ignacio. Y luego hace una batería de recomendaciones y entre una de ellas, no es la única, habla de favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos de manera que nunca se excluya a los autores por motivos económicos. Y eso tiene que ver con las APCs. Se puede poder acceder, pero la distribución, la comunicación de nuestros resultados pueden quedar inhibidos por esos costes de publicación. Es cierto que hay muchas más vías, ¿eh? Y también se habla de eso. Si es posible, no utilices la vía de pago de APCs. Y dicho esto, que era un poco la introducción, por un lado histórica, por otro lado las barreras y por otro lado la concienciación de lo que en este momento se está pagando, vamos a pasar a esta parte de algunos ejemplos sobre esa interoperabilidad, la vinculación con los datos de investigación, de licencias y algo sobre preprints y open peer review, siempre bajo este paraguas de la ciencia abierta. Bueno, el primer ejemplo creo que es de todos conocido, el Open Journal System, porque es uno de los sistemas que se utilizan para la publicación de muchas revistas en acceso abierto y sobre todo académicas sin costes por publicar, aunque también hay ejemplos del uso de OJS con fines comerciales, pero no al nivel de 3.000 dólares. Bueno, pues que sepáis que el PKP, que es el Public Knowledge Project de Canadá, entonces tiene una serie de plugins, no voy a hablar de todos ellos, pero es importante que al menos estos que yo he considerado que tienen relevancia, como digo, tiene una batería que si entráis en la página de plugins de OJS la vais a ver. Y digamos, de los servicios que provee es el de la preservación. Hemos hablado o se ha hablado de la calidad, se ha hablado de la sostenibilidad, pero la preservación es un tema que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque puede desaparecer una revista y todo su histórico ir detrás con ella. Entonces, preservarlo, los sistemas de preservación es fundamental. En este caso, el PKP tiene un servicio gratuito de preservación digital que se basa un poco en logs, muchas copias hace que se esté, digamos, en un entorno más seguro y que, bueno, aquellas revistas que utilizan su sistema y quieran utilizarlo, pues solamente tienen que, digamos, contactar para entrar dentro
este sistema, de esta red de preservación. Hay otro aspecto de la interoperabilidad siempre bajo este sistema, bajo el OJS, que tampoco mucha gente lo utiliza, y es, claro, obviamente para este caso hay que implementar una política de datos también con respecto a la revista. Es decir, que una política editorial tenga entre sus, digamos, concepciones el hecho de que requieran o, por lo menos sugieran que esos datos estén en abierto y que estén abiertos siempre que sea posible. Para ello, igualmente, el OJS tiene un plugin que interopera con este repositorio de datos abiertos, y que estos datos que están previamente en el repositorio van a estar ligados a los artículos correspondientes. Bueno, pues esto es otra de las recomendaciones. El sugerir o el requerir que los datos estén, siempre que sean posible, ya digo, estén vinculados a las publicaciones. Primero, les da más visibilidad, permite el reutilizar esos datos, verificar los datos, en fin, una serie de cosas que es interesante. Y luego, otra cosa importante, el OJS ya por definición cumple con este protocolo, con el protocolo OIPMH, que supongo que a alguno le suena, de los repositorios, y que pues lo mismo le sirve, al igual que un repositorio es interoperable y es un data provider y los recolectores lo van a, a localizar, pues lo mismo ocurre con las revistas. En este caso, OJS cumple con ese protocolo, por lo tanto, aquellos recolectores que llamen a su puerta y cumplan con el mismo, pues van a ser recolectados. Como digo, esos son tres ejemplos básicos que el OJS se pueden implementar, y yo, o sea, os invito a que este no, porque ya está implícito en el sistema, pero que hagáis echéis un ojo a estos plugins, y sobre todo este de los datos es muy importante. Por supuesto, la preservación también. Y luego, hablando del tema de derechos que ya he mencionado, pero es la importancia. Yo siempre que doy algún curso de formación con respecto a bien datos de publicaciones o incluso otros productos, ¿no? Siempre digo que el creador debe poner sus licencias sobre sus productos e imponer los permisos que se tengan que hacer, y cuanto más abiertos, mucho mejor. Bueno, pues eso es una de las cosas importantes. Hay editores, en este caso editores científicos, editores de la revista, que por miedo, por reticencia, no, yo no quiero que esto se haga uso comercial, esto no quiero que se hagan obras derivadas. Vamos a ver, incluso aunque pongamos que no se, o sea, que se compartiera igual, por ejemplo, con una licencia Creative Commons de compartir igual, el poner la condición de no hacer obras derivadas, estamos en el último escalón del acceso abierto. Se podrá reutilizar, pero digamos, más allá de descargarlo, repartirlo, ponerlo en mi directorio, no se va a poder hacer nada. Entonces, para mí, acceso abierto en todas sus concepciones tiene que ver con la reutilización. Si aquello no se puede reutilizar, será un acceso abierto, será gratuito, descargable, repartible, pero no reutilizable, porque prácticamente no se puede hacer nada con ello. Entonces es importante tener en cuenta la importancia de esos permisos, y cuanto más abiertos sean, mejor. Ya digo que hay muchas revistas que utilizan licencias de reconocimiento Creative Commons y ya está, pero muchas que siguen utilizando este tipo de no comercial, no derivada, y con eso prácticamente no se puede hacer mucho uso de los mismos. Eh, Hablando de los datos y las publicaciones, yo recomiendo esta guía que salió ya hace unos años, pero que sigue siendo válida, y tiene que ver con las políticas editoriales respecto a los datos. Una, es importante definir qué entendemos por datos de investigación, que a veces no sé, todos no entendemos lo mismo, porque un dato puede ser una tabla, pero puede ser también una ecografía, o puede ser una grabación de una entrevista, o pueden ser también los datos de una encuesta. Entonces, definir en función de nuestro contexto qué vamos a entender por datos.
qué formatos le vamos a permitir, por ejemplo, qué metadatos vamos a definir para que nos faciliten esos datos. ¿Dónde van a estar esos datos? Yo recomiendo siempre que la revista recomiende repositorios, si no se tiene el institucional y se pueden depositar allí, donde se podrían depositar. Luego, forma de hacerlo. Luego, apoyar a los autores. También se ha mencionado, es importante decirle a los autores cómo hacerlo. Pueden tener mucha voluntad, pero no saber cómo hacerlo. Y a los revisores igual, cómo acceder a esos datos. Y luego, siempre hay que recordar, y yo siempre lo menciono y lo remarco bastante, es que un dato en un repositorio, un dataset, sea de la naturaleza que sea, está preservado, está preservado, está en un lugar fiable. Y si tú mandas un artículo a una revista y te lo rechazan por los motivos que sean, y los datos siguen estando ahí, tú vas a poder volver a mandar ese artículo, pues porque la temática no era la adecuada a otra y los datos no se van a mover. Y eso es importante porque los datos se van a referenciar y se van a citar dentro del texto. Y entonces también entramos en ese bucle de las citas a los datos, que como hemos visto es importante. Y luego también ese archivo de datos, ese depósito, puede también responder a políticas de agencias de financiación. Por lo tanto, es importante no solamente el artículo, sino los datos que haya detrás. Siempre que haya datos, obviamente hay artículos que no tienen datos detrás. Eh, con respecto a esto, yo os he puesto aquí un ejemplo, hay más, pero bueno, para que daros alguna referencia, en donde esto es un directorio en el cual pues hay revistas que están en el mismo y que tienen, digamos, enuncian cuáles son las políticas sobre sus datos. Bueno, pues son una especie como de modelos, de ejemplos, que si alguien quiere buscar, hay pocas ruedas que inventar en esto. Y si, como también ha dicho Ignacio, hay que mirar a lo bueno. Quien lo hace bien, hay que tomarlo como modelo. No hay que exactamente como copiarlo, pero sí tenerlo como referencia. Entonces, bueno, también es bastante, digamos, pedagógico ver qué revistas implementan estas políticas y qué enunciados utilizan para ello. En el caso de yo hago el índice, pero luego debería hacer carátulas para decir cuando paso de un tema a otro, pero he pasado de las licencias, hemos hablado de los datos con respecto a las publicaciones y ahora vamos hablando un poco de lo que son las preprints y el tema de la Open Peer Review y ya finalizaremos con las revistas Diamante. Bueno, no voy a decir mucho sobre ellos, pero bueno, tenéis aquí un material gráfico en el cual fijaros que esto es, digamos, la vía de la publicación mediante la preprint en un repositorio de preprints que es seguro, fiable y preservado y que es garantía. Mucha gente dice, no, es que esto me van a copiar, es que esto me van a quitar la primicia. Bueno, pues el hecho de que una preprint esté en un repositorio de preprints hace que, digamos, te pongan el sello de entrada, ¿no? Y tú puedas decir en un momento dado que si alguien se cree que tú has plagiado su artículo porque se ha publicado antes que el tuyo, tú puedes decir, no, no, yo tengo esta entrada que es incluso antes de que saliera el tuyo. Entonces puede servir, primero, de un avance rápido de sus resultados, de esa garantía de que eso está ahí y, por supuesto, de una mayor visibilidad de esos resultados. Volviendo al COVID, esto fue una manera, tanto en bioRxiv como medRxiv, como arXiv, fueron de los repositorios de preprints que fueron pues, de los mayores difusores de este avance en cuanto a investigación sobre el COVID. Bueno, pues aquí tenéis este material gráfico, este vídeo que no lo vamos a ver, pero que es muy simpático y además aclara muy bien el significado de las preprints. Y luego, con respecto a lo que es la Open Peer Review, os he puesto aquí el ejemplo del directorio DOAG, de revistas de acceso abierto, que también tiene distintos filtros, pero también tiene uno con respecto al tipo de evaluación por pares que se hace, ¿no? Bueno, yo os he puesto este pantallazo para que veáis, pues eso, ejemplos, yo os he puesto antes del directorio que habéis visto, pero aquí también se pueden ver ejemplos y además filtrados por países, por temática, en el cual si queréis ver modelos,
pues también podéis ver cómo ejecutan esa eh, evaluación por pares abierta, que también hay cierta reticencia, pues porque por rivalidad, no sé si luego van a tener consecuencias, los jóvenes investigadores tienen miedo de que, pues que digamos, la competencia pueda actuar en su contra, etcétera. Pero lo cierto es que mi experiencia no cuando como editora, pero sí como lectora, es que muchas veces esas evaluaciones en abierto son muy válidas, porque no solamente pueden mejorar, yo no digo corregir, ese artículo, pero son válidas porque una revisión hecha, digamos, con calidad puede servir también, digamos, como un material digamos, para el lector, ¿no? De ideas, de formas de contar las cosas, ¿no? Por lo tanto, no solamente contribuye al autor, sino que también contribuye al lector. Luego hay esto que veis aquí, esto es un módulo que en el caso del CSIC al cual pertenezco se ha puesto en marcha en el repositorio y es un módulo que se instala sobre el repositorio, que si tenéis repositorio institucional, y lo que permite es seguir con una evaluación por pares en el propio repositorio. Y luego os he puesto un ejemplo, que los hay más, de la peer community, que es una red en la cual uno puede someter esa preprint a una revisión por pares. En función de esa revisión se pueden hacer correcciones, incluso se puede sugerir a qué revista se puede enviar después en función de la disciplina. Hay más sistemas de este tipo, pero no quería llenar la pantalla con todo eso. Esto es uno de los indicadores que os he mencionado. Al artículo ya se ha mencionado que hay pues los impactos que, como digo, cada vez el medio va a ir a menos, pero por eso mismo importa también digamos, fijarnos atención en los artículos, porque al fin y al cabo los artículos están en una revista y en esa revista va a ser luego la que, digamos que va a ser parte del hilo conductor del prestigio de ese artículo. Y esto quizás a lo mejor no sea tan conocido, pero yo os lo he puesto aquí para que averigüéis su significado. Esto es un desarrollo hecho por un centro tecnológico griego que también está detrás de OpenAir y ha desarrollado estos indicadores que tienen que ver con el artículo. Entonces, bueno, aquí tiene estos 4 productos. El localizador es el que aporta esos indicadores y en la siguiente diapositiva vais a ver por qué se trata. Fijaros, esto es, como digo, por artículo y se puede implementar con los artículos tecnológicamente. Yo no os voy a decir cómo porque no soy la persona adecuada, pero si lo estudiáis podéis ver que se pueden vincular los artículos con ese tipo de indicadores. Que fijaros, aquí os he puesto un ejemplo del COVID. Eh, Tienen estos 4 indicadores del impulso, si no recuerdo mal, el impulso, las citas. Estos están basados, todos son algoritmos basados en citas al artículo, no al, no a la propia revista. Y luego aquí tenemos también una parte que son la parte dentro de temática y luego, digamos, entre disciplinas. Entonces aquí tenéis, bueno, tenéis la explicación de lo que es cada cosa. Os invito a verlo porque os podéis localizar con vuestro título, con vuestro DOI y ver en qué estado estéis. Pues cuanto más se aleja de este cero de aquí, o sea, del núcleo, fijaros que está, en este caso he cogido un ejemplo del año 21, que está en el top pues del 0,01% dentro de los artículos. O sea, está digamos, en una posición muy, muy alta. Pero, repito, esto es mirando al artículo. Como veis, se llama VIP con B y asterisco y tenéis ahí la dirección. Probaros a ver algún artículo vuestro, ver cómo estáis, el impulso que tenéis, la repercusión, las citas y un cuarto que no recuerdo ahora mismo. A ver, están aquí, la popularidad, exacto. Bueno, pues ahí lo tenéis para que, como he dicho al principio, son ejemplos. El que los conozca, pues ya, y el que no los conozca, pues lo tiene.
Y ya voy a terminar con el tema de las revistas diamantes o el acceso abierto diamante, que de forma muy resumida tiene que ver con aquellas publicaciones académicas gobernadas por la academia, gratuita y abierta, gratuita tanto para autores como para investigadores, para lectores, perdón. En ese sentido, fijaros que por un lado tenemos, os he puesto el caso de Latinoamérica. Sabéis que existe Amelica, que es una iniciativa que nace de México, pero hay distintos países asociados a ellos y pues hace promoción de la publicación diamante. De hecho, se hizo una cumbre en Toluca hace 2 años, 2 años, y y sacó un manifiesto sobre el acceso abierto diamante. Lo tenéis también, lo podéis mirar en el portal de América, pero también de la UNESCO, que habéis visto que fue la comunicación de la ciencia abierta también avalada por las Naciones Unidas en su último comunicado. Pero también tenemos sistemas de evaluar, digamos, cuán diamantes somos. A mí lo de diamante no me gusta tanto, pero bueno, en cualquier caso, eso es el caso de Redalic, que tiene esta aplicación de una autoevaluación de la calidad para revistas de acceso abierto diamante y que es como un autotest, ¿sí? Para ver en qué situación estamos y de qué manera podemos mejorar esos criterios. Y también tenemos, que esto es más reciente, tenemos el caso de esta herramienta que ha salido de un proyecto europeo que es Diamas, por si no os suena, y es una herramienta en la cual, bueno, uno se tiene que registrar previamente y le van haciendo otro autotest. ¿Sí? Es un autotest con un montón de criterios de calidad, teniendo en cuenta, digamos, que la filosofía de revista Diamante. Entonces digamos, hay dos test. Uno, el digamos, de la calidad y otra también de la sostenibilidad. Entonces aquí tenéis todas las áreas que tiene en cuenta este autotest, este DOAS, y que tenéis aquí la dirección para que os autoevaluéis y veáis. Y luego, bueno, después de dar unas respuestas, se emite un informe y se valora en qué, digamos, aspectos se debería mejorar para, digamos, ir alcanzando esos criterios de revista de diamante. Aquí veis también, esto es lo que os comentaba, el proyecto Diamas. También hay otro que es Craft OA, que tiene que ver con infraestructura y Diamas con criterios de calidad, que han contribuido a crear este European Diamond Capacity Hub, pero que está abierto a todo el mundo y que ofrece una serie de servicios, entre ellos este que os he mostrado, el del autotest, pero también incluye una parte de recursos y guías y formación que están francamente, que está bastante bien. Tenéis aquí la plataforma de formación. Bueno, pues todo esto lo vais a poder ver dentro de este portal. Como digo, está abierto a todo el mundo. Y una de las cosas que se tiene en cuenta y que uno puede valorar previamente es la selección perdón, los criterios mínimos que se consideran para estar en un directorio que está dentro de la batería de servicios que os hemos dado. Y entre ellos son estos 6 de aquí. Los 4 primeros son obligatorios, es decir, que tenga un identificador persistente, que sea una publicación académica, que sea un acceso abierto con licencias abiertas y sin cargos de APC. Luego, estas 5, la quinta y la sexta, pueden no cumplir, o sea, por lo menos algunas se tienen que cumplir y si se cumplen las 6, pues genial. Aquí lo tenéis la referencia y prácticamente pues las 5 primeras se cumplen. La sexta habría que verla, pero como digo, si alguien quiere también mirarse en modelos de otros, aquí tenéis el directorio en el cual, fijaros, aparecen si cumplen con 5, con las 4 obligatorias o con más. Entonces aquí tenéis, esos son revistas europeas, pero
como también estas iniciativas empiezan en Europa y se extienden a todo el mundo, o bien pueden servir también modelos para crear algo o para contactar con las personas que hay detrás de la creación. Pero, como digo, es un directorio, clasificadas las revistas Diamante y los criterios que cumplen. Eso es la plataforma de formación que está en la batería que os he comentado de todos los recursos que ofrece el European Diamond, eh, no me sale la C ahora, el hub, bueno, el hub de las revistas Diamante. Y entonces aquí tenéis, bueno, esto es un pantallazo, pero donde veis desde o sea, información general hasta pues otro tipo de, como por ejemplo, pues las prácticas de ciencia abierta, en fin. Todo eso os lo he puesto para que veáis que hay un montón de recursos y que hay modelos y que hay servicios que se tienen que aprovechar. Como digo, hay pocas ruedas que inventar, pero sí que mejorar. Entonces, hay que mirar a lo que hay para poder implementar, poder mejorar e incluso entrar dentro de estas redes para que esa visibilidad sea mayor. Y luego ya, para acabar, mencionaros que también está el proyecto Almasi, es un proyecto europeo, y que aquí hay tres, digamos, hay tres comunidades, la parte, el continente africano, Europa y Latinoamérica. Entonces, es un proyecto europeo, como digo, que pretende, digamos, primero dilucidar o ver cuál es digamos, el panorama en estas tres comunidades geográficas, pero comunidades científicas, y luego mirar que aunque el proyecto Diamas ya tenía que ver con la calidad de revistas, pero ver, digamos, aunando estas tres comunidades, ver esas, digamos, puntos en común o cómo se puede mejorar o integrar los servicios que hay entre ellas. Este proyecto acaba de empezar prácticamente y vamos a ver los resultados. Yo estoy en el comité eh, asesor y no es que tenga gran relevancia porque son los ejecutores del proyecto, que son muchos socios, pero bueno, de alguna manera pues sí que estoy al tanto o voy a estar al tanto de los avances, ¿no? de ese proyecto y que, bueno, pues que irán apareciendo en las distintas redes. Y ya con esto voy a acabar, volviendo a repetir que estamos en la Semana Internacional del Acceso Abierto y que, bueno, para que participéis y disfrutar de la semana. Y gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Su exposición nos plantea varios interrogantes respecto al desafío de la ciencia abierta frente a los costos de los repositorios y en atención a aquello tenemos varias preguntas en el chat. Una de ellas es si existe alguna fórmula para determinar el APS de la revista o es decisión de los editores y si los costos varían, ¿cómo se determina el APC de una revista? Oima, eso es una pregunta de millón, ¿eh? Porque vamos, ha habido intento de hacer análisis económicos del coste de una revista. Es un poco complicado porque si queremos entrar todas las variables que entran, desde el coste de la luz, el coste del espacio, el coste del tiempo, pero bueno, sin tener en cuenta eso, no hay, no hay, digamos, sí que hay, pero no va a ser exacto, es ver realmente poner el coste de todas las variables que se puedan considerar y lo que no hay que hacer es lo que hacen las grandes empresas editoriales que dicen, si yo ganaba antes 1.000, tengo que seguir ganando 1.000, a pesar de que los costes han disminuido porque es una economía escalable, porque no cuesta lo mismo, pero yo sigo porque mi prestigio me lo permite. Entonces, no hay una fórmula mágica para calcularlo. Lo que sí que yo invito es a una reflexión de ver cuáles son los costes reales. Si esos costes reales son asumibles por la institución, porque muchas revistas académicas funcionan con presupuestos de la institución. Y en caso de que no fuera así y que no sea sostenible, habría que plantearse si realmente merece la pena correr ese riesgo o de qué manera. Ver que si un apoyo, digamos, mediante una APC ligera, no vamos a hablar de miles, podría subsanar ese mantenimiento. Pero, como digo, no hay una fórmula. Pero sí que debe haber una reflexión sobre los costes
posibles, ¿no? O reales del coste de la producción de esa revista. Hay que tener en cuenta que el coste de los editores, que somos muchas veces funcionarios públicos, pues lo hacemos, digamos, dentro de nuestras atribuciones, dentro o fuera de nuestro trabajo, pero digamos que es un coste, digamos, que asumido ya por la institución, pero no hay fórmula matemática. Lo que sí que hay es intentar que si hay que hacer eso, que sea el mínimo posible. Y termino con una pregunta más, doctora. Me indican a través del chat, un momento, por favor. Se movió la pregunta. Ahora sí, por favor, disculpe. Dice, si una revista deja de operar en el Open Journal System, si se tiene activado el módulo de PKP, ¿eso es suficiente para la preservación o se requieren pasos adicionales? En principio debe ser suficiente. Lo que pasa es que el sistema de preservación de PKP, aparte que hay otros, mientras la revista esté viva, no sirve de backups. O sea, no es un sistema que digas, bueno, si desaparece la revista. En el caso de que desaparezca, queda como esos archivos históricos. Pero aparte lo explica en su página, no es un backup de la revista al uso, sino es en caso de que es de lo que se trata de preservar. Muchas gracias por su respuesta. Agradecemos mucho a la doctora Remedios Melero por su conferencia magistral dentro del simposio, con su participación excelente, la cual nos deja muchos interrogantes a las revistas que participamos en Ciencia Abierta frente a estos repositorios. Le agradecemos en calidad de la Universidad Técnica de Manabí. Doctora Adriana, unas palabras. Claro, doctora, muchísimas gracias, doctora Remedios, por su excelente presentación. También por allí nos preguntan que si es posible que usted nos comparta su presentación. Entonces, bueno, de verdad que muy agradecida por todos sus conocimientos, todo su apoyo y su disposición para colaborar con nosotros. Bueno, aquí puse un enlace a mi Drive. Yo pensaba ponerla en el repositorio institucional, pero como he hecho cambios hasta de última hora, lo haré. Pero bueno, quien quiera conectarse a este enlace, o sea, conectarse, llegar al enlace, se la puede descargar porque está abierto a todo el que se tenga el enlace. Así que, pero no obstante, os lo enviaré a vosotros para si queréis ponerlo como enlace dentro del, del evento y quien quiera utilizarlo. Pues aquí es un poco tarde, no sé, Eugenio, Ignacio, pero yo igual me voy a tener que desconectar y si se está grabando al final todas las intervenciones me dará, porque son casi las 6 aquí de la tarde y todavía me espera el transporte público para llegar a mi casa y tengo lo peor que es reunión de comunidad de vecinos. Que eso es peor que un evento. Así que muchas gracias otra vez por invitarme. Y mira, Lupita se ríe, yo lloro. Y nada, que ahí tenéis el enlace y nada, que siga siendo una semana abierta y que no se olvide lo abierto a lo largo del resto del año. Muchas Adiós. Muchas gracias, gracias, doctora, y muchas seguro gracias le a haré usted. llegar todas las presentaciones. Muchas gracias.